En esta noche me gustaría continuar estudiando el pasaje que habíamos comenzado a estudiar la semana pasada. Así que les pido que busquen en Mateo capítulo 18. En Mateo capítulo 18 vamos a leer del versículo 10 al 14, donde el Señor Jesucristo está enseñando a sus discípulos en cuanto a no menospreciar a los pequeños que creen en Él, aquellos nuevos creyentes o aquellas almas que están poniendo su fe y confianza en el Señor Jesús. Y dice en Mateo capítulo 18, de los versículos 10 al 14, «Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo, que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños». Ya hemos visto aquí que el Señor Jesucristo da 4 razones por las cuales nosotros no debemos menospreciar a los pequeños en Cristo. Dice, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños. Y en el versículo 6 dice, cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí. O sea, son personas que creen en el Señor Jesús, son consideradas como pequeñas, quizás porque son recién nacidas en la fe, y entonces son nuevos creyentes y no debemos menospreciarlos. Ya hemos visto la semana pasada 2 de estas razones. Cristo les enseña que Dios defiende a los nuevos creyentes con sus ángeles, y eso lo vimos en el versículo 10. Pero además de eso, Cristo se encarnó y murió por estos nuevos creyentes para salvarlos. Y eso es lo que vemos en el versículo 11, que el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Y todo lo que el Señor Jesucristo hizo y vino a hacer aquí en la tierra, y el sacrificio que Él hizo para poder rescatar a estas personas de la perdición. Entonces, hoy me gustaría ver 2 razones más. 2 razones por las cuales no debemos menospreciar, ignorar o causar que tropiecen o menospreciar a aquellos pequeños que creen en Cristo. Vemos que la tercera razón es que Dios se goza cuando estos nuevos creyentes se salvan. O sea, hablamos de nuevos creyentes, antes de ser salvos no eran creyentes, pero Dios se goza grandemente cuando hay un nuevo creyente, cuando hay una persona que nace de nuevo en la familia de la fe. Y eso lo vemos en el versículo 13. Dice, y si acontece, hablando de la parábola esta de la oveja perdida, que el pastor va y sale a buscar a los montes, y dice, y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Acá describe el gozo de Dios cuando se salva un alma. Cristo enseña sobre el gozo que tiene el Padre Celestial cuando un pecador se arrepiente, con la parábola de la oveja perdida que viene contando. La primera mitad de la parábola remarcaba el sacrificio del pastor que hizo para ir en busca de esa oveja que se perdió. La segunda mitad, o sea, el versículo 13, va a subrayar el gozo que tiene el pastor cuando encuentra a esa oveja perdida. Veamos las características de ese gozo. Es un gozo, en primer lugar, es un gozo seguro. Dice, de cierto os digo. Habla de la seguridad de la palabra de Cristo, de la seguridad del gozo que tiene este pastor al encontrar a su oveja y el gozo que tiene Dios al salvar a un alma perdida. Esta oveja tiene nombre para el pastor. No es meramente una oveja más. Sin embargo, el pastor siente un gozo tremendo al encontrar la oveja perdida, cualquiera que sea. Por eso dice,
de cierto os digo. ¿Cómo puede estar tan seguro? No es porque esta oveja es una oveja especial y que no haría ese sacrificio por ninguna otra de las 99, sino que esa oveja es la que se perdió. Y todas las ovejas tienen un lugar especial al pastor. Y cualquiera que se pierda, él saldría a buscarla. Por eso, de cierto, si la encuentra, cualquiera que sea, de cierto se va a regocijar. El pastor de nuestra historia hubiera salido a buscar a cualquiera de las 100 ovejas si estuviera perdida. No hace diferencia entre una oveja y la otra. Y Cristo se goza por cualquier oveja perdida que es hallada. Por eso pudo decir con seguridad, de cierto os digo que se regocija. Pero también es un gozo supremo, el gozo de este pastor. Dice, se regocija más. Hay una comparación aquí. Es un gozo que no se puede sofocar. Es un gozo grande. La ofensa por descarriarse, la ofensa que ha incurrido la oveja por descarriarse, o el sacrificio de tiempo o de recursos, o la incomodidad que le hizo pasar esa oveja al pastor para poder encontrarla. Ninguna de esas cosas puede sofocar el gozo de este pastor. Tampoco puede sofocarse el gozo de Dios que tiene por un pecador que se arrepiente. No importa la clase de vida que le llevó, no importa la clase de situaciones, de rebeldía, de pecado, de inmoralidad, de desobediencia, no importa la clase de sacrificio que le hizo costar a Dios enviar a su propio Hijo. Dios se goza con el arrepentimiento de un pecador. Es un gozo supremo. Se regocija más. Con estas parábolas o con estas palabras, Jesús compara el gozo relativo que el pastor tiene por haber encontrado la oveja perdida con el gozo que experimenta por las 99 que no se descarriaron. El gozo que tiene al hallar la oveja perdida es mayor. Se regocija más que por esas 99 que no se descarriaron. Y el gozo por una que encontró y rescató de la muerte segura es mayor que el gozo que por las que no se perdieron. Ahora podríamos pensar que esto no es justo. ¿No debería el pastor estar más agradecido y gozoso por las 99 que no se apartaron de su lado? ¿Que no le causaron preocupación? ¿Y que no hicieron que el pastor tenga que arriesgar su vida para rescatarlos? ¿Por qué tiene más gozo por la que se portó mal que por las 99 que se portaron bien? Podemos entender la justificación de este supremo gozo cuando miramos esta parábola o otra parábola similar a esta que Jesús contó en Lucas capítulo 15. Y los invito a buscar conmigo en Lucas capítulo 15, versículos 3 al 7, donde se describe también la parábola de la oveja perdida, pero con otras palabras. El Señor Jesucristo enseñó muchas veces sus parábolas y en diferentes circunstancias las contó muchas veces, la misma parábola, quizás con otros detalles. Y en Lucas capítulo 15 tenemos la descripción nuevamente. En el versículo 3 dice, entonces él les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Así que en Lucas 15, Jesús está enseñando 3 parábolas paralelas. Tienen la misma enseñanza principal, pero vista de 3 perspectivas diferentes. La primera
es de un pastor que sale en busca de una oveja perdida, igual que nuestro pasaje en Mateo. La segunda, que todavía no leímos, que sigue en el versículo 8, es de una mujer que pierde una moneda y la busca limpiando la casa hasta encontrarla. La tercera, que comienza a partir del versículo 11, es de un padre que recibe nuevamente a un hijo que se había ido de la casa malgastando la herencia. Ahora notemos que el versículo 7 aplica la parábola y compara la intensidad de gozo que hay en el cielo por un pecador que se arrepiente. Y dice que habrá más gozo que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Aquí Jesús está aplicando la parábola en la situación de las verdades espirituales. La parábola es una historia que enseña verdades espirituales. Y nos dice que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 que no necesitan arrepentimiento. Entonces Jesús identifica a las 99 ovejas que no se perdieron, los identifica como justos que no necesitan arrepentimiento. Y yo pregunto, ¿quiénes son estas 99 ovejas? ¿Quiénes no necesitan arrepentimiento? La Biblia nos dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. También nos dice que no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Una y otra vez las Escrituras nos enseñan que todos los hombres, niños, hombres, mujeres, adultos, jóvenes, se han perdido, están descarriados y necesitan arrepentirse. No hay ninguno que no necesite arrepentimiento. Entonces, ¿quiénes son estos 99 que no necesitan arrepentimiento? Tenemos la respuesta en el contexto en Lucas capítulo 15, versículos 1 y 2. El contexto nos enseña la respuesta a esto. Dice, se acercaban, versículo 1, Lucas 15, 1, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Y entonces Jesús les va a contar esta parábola de la oveja perdida. La oveja perdida entonces está ilustrando a estos pecadores y publicanos que se acercaban a Jesús para oírle. Y los 99 ovejas, las 99 ovejas que no se descarriaron, está ilustrando estos escribas y fariseos que murmuraban en contra de Jesús. Ahora, en este capítulo Jesús contó 3 parábolas paralelas que son similares. Y Jesús contó estas parábolas para mostrar su interés en aquellas personas que reconocen que son pecadoras y necesitan ser perdonadas, como esos publicanos y pecadores. Y contó estas parábolas a los oídos de los fariseos y de los escribas, esos religiosos judíos, que murmuraban contra Jesús por el interés que Jesús tenía en estas personas perdidas. Así que las 99 representan a la multitud de personas que se consideran justas y sienten que no necesitan arrepentirse.